Bueno, hoy vamos a hablar sobre el negocio de las drogas ilícitas. Es un tema muy interesante y que a Latinoamérica nos es muy importante. Bueno, inicialmente yo quisiera enmarcar el problema. Realmente el negocio de la droga pues tiene unos impactos sin duda alguna en la población. En principio, mundialmente se ha reconocido porque hay más o menos 230 millones de personas que están consumiendo drogas al año. Y pues de esas 230 millones de personas, 200.000 personas mueren por causas de consumo de droga. Entonces es un problema realmente mundial en el cual están inmersos muchos actores y pues también muchos intereses. Bueno, sin duda alguna, unas de las causas del negocio de la droga o de las drogas y el mercado ilícito, pues son las condiciones de los países que producen y trafican la droga. Claro, esas condiciones de pobreza, desempleo y pues condiciones de calidad de vida bajas. Pero estos no son los problemas de cierta forma como centrales, como causa del mercado de la droga, sino es sin duda el crecimiento o alto crecimiento de la demanda y pues también la falta de políticas que restrinjan o pues que controlen el consumo de la droga. Y por otro lado, que sin duda alguna es en donde queremos enmarcar esta presentación, es que la droga es un negocio. Y es un negocio que es realmente muy rentable para los actores que pues están como agentes de este mercado. En la medida que es rentable, pues ha logrado permear toda la infraestructura, toda la estructura social y ha logrado determinar a los actores de toma de decisiones, políticos, empresarios, sistema financiero, industrias, de tal manera que los dineros ilícitos han permeado todos los sistemas sociales mundiales. Por lo tanto, es un negocio y es un problema que no es solo de la producción. Y pues sin duda alguna tiene múltiples impactos. Uno de los impactos por los cuales se sustenta o la guerra contra contra el narcotráfico o contra las drogas, uno es el tema de salud pública, pero ese muchas veces se pone como el visor que se cree que es el problema a ubicar en la agenda. Sin embargo, hay muchos problemas o muchos otros intereses que están implícitos que no se presentan. Claro, uno también es el dominio de territorios, el dominio de ciertas políticas, la determinación de ciertos gobiernos sobre otros gobiernos que están produciendo. Entonces, el problema o las raíces de los impactos sobre los cuales se sustenta la erradicación o la lucha contra el narcotráfico, supuestamente como lo han venido presentando, es mucho más allá de un tema de salud pública. Los actores que han posicionado la lucha o la guerra contra el narcotráfico como nos la han querido presentar, pues la han vendido con el tema de salud pública, pero va mucho más allá. Va al punto de llegar a invadir territorios con esta justificación, a determinar sus decisiones políticas, a determinar sus sistemas financieros, a determinar sus políticas sociales, políticas también judiciales. En esa medida, esas son como otras de las raíces que sustentan este problema. Claro, pero para de cierta manera, los países productores y los que trafican, en los cuales hay mafias de tráfico de droga, sin duda alguna hay muchos más problemas. O sea, para estos países nos ha generado, por ejemplo, para Latinoamérica, nos genera una debilidad institucional, ha logrado permear todas las instituciones políticas, económicas, al punto de corromperlas, generar corrupción, clientelismo, de transformar las decisiones políticas, de determinar las decisiones que tome un Congreso, de determinar las decisiones que tome un presidente. De igual manera ha logrado el punto de llegar a constituir sistemas políticos a favor de las mafias. Bueno, y sin duda alguna ha aumentado la inseguridad. Es evidente como en Colombia, en México, el tráfico, el mercado de la droga ha determinado la violencia, ha determinado el conflicto. De igual manera, pues la calidad de la democracia es evidente. Por ejemplo, los partidos políticos han sido financiados, en Colombia han sido financiados por estos actores.
llevándolos a tomar decisiones cuando son representantes a tomar decisiones a favor de estos actores, de las mafias. Bueno, y sin duda alguna, por otro lado, en términos del desarrollo, bueno, del crecimiento económico, ha generado instituciones o una inseguridad institucional, genera empresas fantasma, genera unos recursos o una financiación de la economía que no es estable. En esa medida hace más complejo el desarrollo. En términos de la democracia, hace más complejo el desarrollo en términos sociales, porque genera también unas culturas de la construcción social, rompe los tejidos sociales, de igual manera genera conflictos, violencia y sin duda alguna genera una inestabilidad económica, genera unas condiciones económicas desfavorables y unas instituciones, normas, instituciones informales en la economía que no permiten confianza, crecimiento económico. Bueno, y pues esto nos evidencia es que el problema de la droga no es solo un problema de producción y de tráfico. Claro, va mucho más allá, es un problema más complejo, es un problema que está determinado por las lógicas y las dinámicas del mercado. Estas dinámicas del mercado de oferta y demanda, en donde no solo el problema es quienes ofrecen, o sea, los que producen y trafican la droga, sino también es un problema de la demanda, de la alta demanda que se tiene. Es evidente, por ejemplo, en economías como Estados Unidos o en Europa, que puede bajarse el consumo de drogas como por ejemplo la cocaína, pero empiezan a subir drogas sintéticas, empieza a subir el consumo de drogas sintéticas. Eso quiere decir que el problema no solo es de la producción, sino el problema es del consumo, de unos hábitos, sin duda alguna, de una sociedad desarrollada que ha tenido hacia el consumo de las drogas. Y bueno, y sin duda alguna es toda una mafia, es todo un negocio y una economía de los negocios ilícitos y de la drogadicción, de la droga. Es así al punto que la droga ya no, en algunas sociedades uno logra observar que hace parte de la misma economía, hace parte de la misma financiación de esos mercados. Quiere decir que por parte de la oferta, claro, hay una rentabilidad para los que empiezan a producir y a traficar, pero hay una mayor rentabilidad para los que se encargan de la distribución al interior de los países para los consumidores. Y también hay una rentabilidad para toda la economía que está alrededor, o toda la economía que está nutrida por el negocio de las drogas. Es así que, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, que o nos convoca un poco más, el tema de la cocaína. El tema de la cocaína, por ejemplo, la rentabilidad, o por ejemplo para nosotros, inicialmente Colombia era el mayor productor, o bueno, se ha posicionado como el mayor productor. Ha venido en los últimos años disminuyendo la producción y el tráfico, y ha empezado a asumir ese papel también Bolivia o el incremento en Bolivia y Perú. Y los que más han demandado de la cocaína han sido normalmente Estados Unidos o el norte, Norteamérica y Europa. Claro, entonces nosotros nos encargamos muchas veces de la producción, mediante Haití y México se hace gran parte del tráfico, pero el consumo se concentra en Estados Unidos y en Europa. Bueno, y entonces uno dice, ¿y cuál es el negocio de la droga? El negocio de la droga realmente es desproporcionado para las condiciones para los actores que participan en ella. A tal punto, como yo lo venía diciendo, la cocaína llega a un consumo de como mínimo 14 millones de personas. Pero de esos 14 millones de personas, el 39% está en Estados Unidos con cerca de 6 millones y el 30% está en Europa. Bueno, y aparte de ello, ¿quiénes son los que ganan más en este negocio? Colombia, por ejemplo. En Colombia el kilogramo de cocaína se vende en $2.400, pero en Europa, en Estados Unidos, se vende $33.300. Quiere decir que esta distancia entre 2.400 y 33.000 pesos de dólares hace la diferencia realmente en el negocio. El negocio está concentrado no en los que la producen, sino en últimas en los que las comercializan y pues hacia los consumidores directos o a las personas directas del consumo. Es así que el negocio es tan rentable, por ejemplo el negocio de la cocaína, que llega a 85 billones de dólares. Y esos 85 billones de dólares,
como en cifras reales uno puede identificar que son 5 veces el PIB de Estados Unidos. O sea, es un negocio de alta rentabilidad para todos los actores. Claro, no lo concentra un solo actor, son múltiples actores en los cuales se distribuye esta ganancia. A tal punto, de los múltiples actores uno podría encontrar que esos 85 billones, 18 billones de dólares quedan en Latinoamérica en últimas, en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. O sea, en los que la producen y la comercializan, y la trafican. ¿En dónde queda la mayor parte de la ganancia? 34 billones de dólares quedan en Estados Unidos, en Norteamérica en últimas, 34 billones de dólares. Claro, esos 34 billones de dólares en relación a 18, que son quienes más asumen los costos muchas veces de la violencia, los costos de la mafia, la institucionalización de la sociedad, frente a los 34 millones de dólares que se están asumiendo en estos países. Y bueno, y en Europa, tanto de oeste como centro, se recibieron 23 billones de dólares. Entonces la diferencia en las ganancias del negocio siempre son considerables. Bueno, y hay algo importante es identificar cuál es todo el ciclo de este mercado. Claro, hay unos insumos que, claro, es la pasta, por ejemplo, la pasta de coca, y pues que se construye desde las plantaciones que se hacen en estos países, como lo decía Colombia, Perú, Bolivia, pero también está nutrida por otros insumos químicos que no necesariamente se producen en estos países, sino que se producen en países desarrollados y muchas veces países que también son consumidores. Y un segundo, luego la producción, claro, se hace el tráfico y ahí digamos como que hay todo un proceso de contaminación de las sociedades por las cuales se hace el tráfico, contaminación así como se hace en la producción, también se determina la sociedad en el tráfico, se determina sin duda alguna las instituciones, se genera corrupción, se genera clientelismo, se genera compra, en últimas adquisición de poder de las mafias para determinar una sociedad y poder traficar. Pero también una parte del negocio es la distribución, y la distribución al interior de los países que la consumen. Y esta distribución también la tienen mafias que muchas veces son mucho más poderosas, son más grandes, al interior de los países desarrollados y consumidores, como ya los había anunciado. Esta distribución tiene la mayor parte del negocio en ganancias. Bueno, y por último, hay un momento de la legalización de las ganancias. La legalización de las ganancias es estos dineros que salen del narcotráfico deben ser justificados en la economía o en la economía legal. Y esa justificación o esa legalización de esos recursos, claro, es un ejercicio en el cual tienen que vincular la economía legal. ¿Y cómo se vincula la economía legal? Una de las formas de vincular la economía legal es mediante el sistema financiero. Entonces, las mafias logran interactuar con el mercado o con la economía formal o legal. ¿Cómo? Entonces, comprando empresas, invirtiendo en negocios nuevos, llegando hasta el punto de pagar deudas que no tienen, llegando al punto de asumir demandas contra sus empresas o con las empresas fachadas, asumir demandas para después legalizar esos recursos. Llegan al punto de generar sistemas de préstamos, entonces prestan en un banco y lo respaldan con recursos que tienen en otro banco, y de tal manera que los recursos que tienen el banco B, que son los ilegales, respaldan los legales y actúan con los recursos que tienen el banco del préstamo, y cuando van a pagar, cuando pagan ese préstamo y empiezan a sacar recursos, por ejemplo de Colombia, empiezan a sacar recursos para pagar esas deudas, empiezan de una vez a limpiar estos dólares. Es así que todo el sistema, eso quiere decir que vivimos en una sociedad de una doble moral. Es un mercado en el cual no solo la legal, o sea, el mercado ilegal de la droga está participando de este proceso, sino es el mercado y la economía legal. La economía legal se vincula a todo el mercado de la droga, de tal manera que limpia los dólares, permite que se comercialice, permite comprar, permite abrir cuentas bancarias, permite hacer transferencias sin ninguna regulación. Eso quiere decir que estamos jugando, o el sistema mundial habla del control de la droga, pero es una sociedad de doble moral. Es una sociedad en la que dice vamos contra el control de la droga, pero solo en una parte, en la producción y en el tráfico. Pero en el resto del sistema,
en el resto de los actores que participan del negocio, no es que se haga mucha presión. Es así que el problema, en gran parte, no está solo en la oferta. Claro, es todo un mercado, como lo decía, hay problemas porque solo se concentra, en ese mercado solo se concentra en atacar la producción y el tráfico y no en el resto del sistema económico. Y por el otro lado también el problema está en la demanda. Claro, sin duda alguna hay un alto porcentaje de las sociedades desarrolladas que han reconocido que el libre desarrollo de la personalidad, los derechos humanos, los derechos, más que los derechos humanos enmarcados en el libre desarrollo de las personas, tienen el derecho al consumo y por lo tanto no se hace una restricción al consumo de las personas. Claro, y eso es evidente que se ha venido planteando y hoy, o bueno, en las últimas convenciones, es evidente que las Naciones Unidas ha dicho la legalización no es una opción. Pero bueno, hay múltiples discusiones, pero si la legalización no es una opción, sin embargo hay sociedades que lo están haciendo. Y estas sociedades que lo están haciendo están reconociendo entonces que el mercado de la droga es válido. Si es válido el mercado de la droga, por un lado se dice, nosotros permitimos que en nuestros estados, en nuestras sociedades se consuma, ¿cuál es la lógica entonces de decir vamos a contrarrestar el mercado en términos de la producción y el tráfico? Bueno, en esa medida entonces se han hecho políticas, o sea, la lógica o esta doble moral, como les decía, por un lado, de reconocer el mercado ilegal, sin embargo no reconocer que hay un mercado o una economía legal que está determinando esta economía ilegal y pues le está alimentando y la está soportando, y muchas veces pues es la base de mucho del sistema financiero y del sistema económico. Y por el otro lado, pues sin duda alguna esta doble moral en términos de la demanda. Pues hay una alta demanda, hay una legalización, una visión permisiva que tienen estos estados, pero por el otro lado entonces dicen vamos a hacer unas políticas. ¿Y cuáles son las políticas? Sin duda alguna hacen políticas para contrarrestar la oferta y en dos puntos iniciales. Uno, sin duda alguna la producción, entonces hacen políticas como por ejemplo en Colombia se hace el Plan Colombia, 6.000 millones de dólares destinados para el Plan Colombia, en el cual, ¿qué se hace? Se empieza a determinar las decisiones fiscales del país, se empieza a determinar las decisiones políticas. Y de cierta forma se le dice, mire, yo le ayudo a usted en términos de la droga a erradicar la producción de droga, pero usted debe tomar las siguientes decisiones. Decisiones en términos fiscales, decisiones en términos económicos, decisiones en términos políticos. Entonces, no solo es todo un negocio que está definido para ciertos intereses, sino que también está determinando la soberanía de estos países. Bueno, y sin duda alguna hay acciones o políticas que son un poco más complejas en términos de las fumigaciones. Se hacen fumigaciones, en Colombia se hacen constantes fumigaciones, las cuales es evidente que ha contaminado cuerpos de agua, ecosistemas y ha logrado generar hasta complicaciones o determinaciones en la salud de los colombianos, de las familias y de los niños. Y por el otro lado también podemos encontrar qué es el control de las mafias. Esta lógica del control de las mafias, esta lógica de antiterrorismo, claro, sin duda alguna ha llegado a traer bases militares, ha traído cuerpo militar especializado, capacitación para las fuerzas militares colombianas y pues de la región. ¿Con qué pretexto? Es algo muy particular que esta política empiece desde los 80, durante la Guerra Fría, y esto que determina. Esto también tiene una clara lógica, es que, por ejemplo, en Colombia el narcotráfico ha venido siendo permeado también por actores de la guerra, por lo menos por actores de las guerrillas, y esto qué intención tiene. Pues sin duda alguna tiene una intención de acabar, o dentro de esa lógica inicial, acabar el comunismo, acabar estos actores, digamos, de la insurgencia, y esa fue toda una propuesta hacia Latinoamérica. Era como evidenciar que por medio de la lógica o del pretexto de control de la droga o control de la producción de la droga, también se tenían otros pretextos de control del territorio, de control de ciertos actores sociales, de ciertos actores políticos, y pues sin duda alguna por medio de la fuerza. Entonces, estos países, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, han venido planteando que es necesario, sin duda alguna, el control de la producción y pues sin duda alguna también el control del tráfico, como lo podemos ver en México. Pero esto tiene altos impactos en nuestras sociedades. Como ya lo venía diciendo, uno es el tema de las fumigaciones, otro la determinación de políticas públicas
en términos de si si ustedes no nos ayudan en contrarrestar la producción, nosotros no les hacemos préstamos, no les permitimos que la banca multilateral les haga préstamos. En esa medida empiezan a determinar las políticas de un país y el desarrollo de un país. Claro, pero por el otro lado no se hace control, bueno, primero control al resto del mercado, al resto del sistema económico, como ya lo decía, no se hace control fuerte, por ejemplo, al sistema financiero. ¿Cómo hay la posibilidad que las mafias puedan ubicar sus recursos en el sistema financiero? Ellos no lo tienen en grandes bodegas, también lo tienen en los sistemas financieros. Y ese sistema financiero se beneficia de esos recursos, lo sigue prestando, lo permite para que el sistema legal, la economía legal lo utilice, la economía formal. Bueno, y aparte de eso, pues los que producen los insumos para la droga y por último, sin duda alguna, los que la comercializan. Estos que la comercializan y que la comercializan al interior de los países, o sea, la fuerza que tienen y la ganancia que tienen, sin duda alguna es mayor. Entonces, hay algo complejo que es el negocio de la droga, es un negocio en el cual es tan rentable que la sociedad ha permitido que siga avanzando. Como lo venía diciendo, casi que la producción o el negocio de la cocaína es 5 veces más rentable que el mismo PIB de Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene una alta rentabilidad para la sociedad mundial, para la economía mundial. Y por otro lado, es evidente también, pues si eso no se hace, si no se hace control de la droga, pues, o de ese negocio, pues tampoco va a ser posible acabar con este flagelo de la droga. Bueno, y por último, es importante recordar que las políticas que se hacen para control de la demanda son muy pobres. O sea, son muy pobres en la medida que no se hacen políticas en la construcción de una sociedad en la que se reconozca sin drogas, sino que se llega al punto de decir, pues somos sociedades libres, somos sociedades en las que respetamos el libre desarrollo de las personas, pues que están en todo su derecho, solo que si van a decir que van a construir una política antidrogas, pues no deberían decir que está permitido el consumo de drogas, porque los altos índices de consumo de drogas están en sus países. Entonces, contrarrestar o hablar de control, eso sí, de otros países, pero de nosotros no nos controlamos. Y eso sí, hacemos control de otros países, pero generamos problemas económicos, sociales, institucionales en esos países, pero nosotros no. Entonces, nosotros no estamos llamando a que no se controle el negocio de la droga, ni en la producción, ni en el tráfico, todo lo contrario, creemos que este es un problema complejo, es un problema que, como lo venía diciendo, es un mercado, es un sistema económico de la economía ilegal, el cual tiene múltiples causas y múltiples aspectos, múltiples agentes, los cuales se deben determinar y los cuales se deben controlar o se genera una regulación a todos estos actores, desde la producción y desde toda la cadena de producción y comercialización, como también del consumo. De otra manera, pues no sigamos siendo una sociedad de doble moral, en la cual decimos a grandes voces, controlemos el consumo de la droga o controlemos el negocio de la droga o el narcotráfico, como nos lo han querido vender como si solo fuera Latinoamérica, en el caso de la cocaína, los responsables de la droga a nivel mundial, sino controlemos entonces la droga, pero todo el mercado, controlemos todo el mercado, todos los agentes, todos los que se están beneficiando, cambiemos las reglas de juego, las instituciones, generemos nuevos controles, nuevas instituciones sociales y pues sin duda alguna, si queremos controlar la droga porque creemos que es nefasta para la sociedad, pues entonces también definamos qué es lo que vamos a construir como sociedad. Si somos una sociedad de consumo o no lo somos. Si somos una sociedad de consumo, pues entonces se debería abrir también el mercado en la producción, porque sería una doble moral. Bueno, muchas gracias y entonces este es el negocio de la droga.